Soy etnomusicólogo y charanguista y trabajo como profesor de etnomusicología en la Universidad Goethe de Frankfurt, en Alemania. Soy profesora en la universidad, en el Instituto Superior de Música. Soy música y también investigadora. Julio, ¿cómo estás? Bien, muchas ¿Cómo gracias. te recibió la ciudad, la universidad, el instituto? Pues muy bien, la verdad es que me siento bienvenido y muy feliz con las atenciones que he recibido hasta ahora. ¿Y cómo llevas esta propuesta de convivir entre el etnomusicólogo y el charanguista en este congreso? Porque iniciaste el congreso con una conferencia y anoche diste un recital muy lindo. Tus dos facetas en esta oportunidad puestas ahí en el escenario. Para mí ha sido una cosa novedosa, lo digo con sinceridad porque no suelo hacerlo. Siempre que voy a congresos no llevo charangos justamente para evitar poner en evidencia mi esquizofrenia. Y lo he disfrutado mucho porque creo que uno da una imagen diferente también de la persona que es cuando teoriza sobre la música y después da una muestra de la relación práctica con la música. Por los comentarios que he recibido, la gente ha estado contenta, entonces me alegro de que puedan conocer un poco más de la música tradicional peruana y boliviana, que son las músicas que yo toco, ¿no? Y que a la vez me des un marco para hablar sobre la música en un sentido más abstracto. Sí, y en tu formación en realidad, digamos que lo que fuiste primero fue charanguista, ¿no? Tocaste, desarrollaste una carrera como charanguista y en un momento decidiste tomar la etnomusicología como un camino importante. ¿Y cómo vinculás esas dos especialidades, esos dos caminos? ¿Siguen a la par, se comunican, tienen que ver? Bueno, en verdad siempre fueron de la mano, porque cuando yo vengo de Lima y toco música yacuchana, entonces muchas cosas que pasaban en la música yacuchana que yo estaba aprendiendo no funcionaban en la lógica de la teoría musical occidental. Entonces yo me hacía muchas preguntas, ¿por qué esto es así? ¿Por qué no es asá? Y fui indagando y me topé con Chalena Vázquez, que es una musicóloga peruana, una de las grandes musicólogas peruanas, y empecé a trabajar con ella. Entonces, durante mis años de instrumentista en el Perú, yo leí mucho sobre etnomusicología y también publicaba artículos regularmente en un periódico. En un periódico. ¿No? En Altavoz tenía una columna sobre música y entonces siempre tenía un lado aquí y un lado allá, pero en ese tiempo de mi vida predominaba el charango. Cuando terminé los estudios tuve la suerte que mi profesor me ofreció incorporarme al equipo de trabajo de la Universidad de Colonia y ahí se revirtió la situación que empezó a ganar más peso la etnomusicología, pero siempre he tratado de mantener la actividad musical. Yo desgraciadamente no toco mucho en público, pero lo que sí hago constantemente es grabar con músicos peruanos. Hoy en día se puede grabar desde Alemania hasta con el Perú, o sea que no hay mayor problema y mi actividad musical fundamentalmente está reducida a grabar discos con cantantes. Y digamos, como hay un recorrido en tu historia personal también en relación a los géneros, a los gustos, como que tuviste un vínculo con el rock importante y como una intención de ir por las fusiones y de pronto tuviste como un acercamiento importante a la música folclórica, ¿no? Y al charango, y eso como que a su vez produjo en vos un cambio también a niveles de elecciones musicales específicas. Sí, bueno, lo que yo decía en una conferencia que el charango está muy relacionado con el cortejo, ¿verdad? Ajá. Y que la sirena le tiene que dar la fuerza del amor. En mi caso fue algo parecido, ¿no? Que yo aprendí a tocar charango realmente para tocar
música rock con elementos andinos. Ah, esa era tu búsqueda Esa era mi inicial. búsqueda y en algún momento lo que pasó es que me enamoré de la música andina. Claro. ¿No? Entonces se cambió todo el plan inicial y terminé tocando música tradicional con Nelly Munguía, que es una de las grandes cantantes, o fue una de las grandes cantantes de música yacuchana. Ella me abrió prácticamente las puertas a todo el mundo de música andina y entonces aprendí mucho. Durante 10 años trabajé con músicos que hacían música tradicional y entonces mi visión era muy cotidiana, hacer una cosa que realmente me ganó afectivamente, ¿no? Sin embargo, la intención política que yo tenía al acercarme a lo andino jamás cambió, o sea, seguí manteniendo esa visión política de que esta música es música subalterna, de culturas subalternas, culturas que han sido maltratadas en nuestra historia y que había que defenderlas, ¿no? Y supongo que eso tiene una mirada sobre tu trabajo etnomusicológico, ¿no? Y yo, bueno, pienso en este libro que te contaba que me produjo una reacción, que vos comentaste en la conferencia que no querías ser un provocador y me parece que provocaste un montón con este título, En contra de la música, siendo que en realidad la propuesta es totalmente abierta, ¿no? Es una propuesta hacia las músicas, estas que también estuviste recorriendo, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que la idea del libro es en contra de la idea que existe la música y a favor de la idea que existen las músicas, ¿no? Sí, un libro tiene que venderse, ¿no? Entonces hay maneras de interpelar al público, ¿no? Y una de ellas es, por supuesto, llamando la atención. Ahora, hay personas que se sienten curiosas por saber cuál es el contenido de un libro en contra de la música, ¿no? Otras que más bien lo rechazan, sí. Toman una distancia, pero en verdad lo que yo hago es un alegato a favor de escuchar las músicas, de no pensar que existe una sola música que se ha desarrollado de lo simple a lo complejo, sino de que los procesos musicales son variopintos y que van en todas direcciones. ¿No? Sí, un poco que también en algunas discusiones que se han dado en el Congreso aparecen una cuestión, por ejemplo, que veo que es el tema de las clasificaciones, que mucha gente repite, muchos músicos repiten que las clasificaciones son de mercado, ¿no? Esto de los géneros, esto lo define el mercado, etcétera, etcétera. Pero después se definen, yo hago esto, yo hago aquello, pero pareciera como que al final todos quisiéramos una sola, ¿sí? Como que las diferencias se quisieran eludir. Sí. Bueno, yo al final del libro digo que es imposible dejar de usar yo propongo el uso plural y no singular de la palabra. Y después te aparece la música. Claro, ¿no? Y al final digo que es imposible renunciar a la idea de singular para usar el vocablo música, pero que pienso que hay que usarlo con un sentido reflexivo, ¿no? De saber que es una abstracción, que es una reducción de complejidad. El mundo es muy complejo y todo lo que puede ser música es tan variado que nadie, ni siquiera nosotros los etnomusicólogos, estamos en capacidad de abarcarlo, ¿no? Entonces esa reducción siempre tiene que estar allí, ¿no? Y hay que ser consciente que es una reducción, ¿no? Y que es una cuestión cultural, ¿no? Que va cambiando según con quién tiene que hablar uno. Sí, también está cruzando todas estas clasificaciones que existen. Creo que el riesgo es el valor, ¿sí? Cruzado a las clasificaciones. Cuando, digamos, como que no sería problema delimitar qué es esta música, qué características tiene, sino definir que esta es mejor que esta o esta no debe escucharse y esta sí debe escucharse. Pues yo creo que una cosa va de la mano con otra. Por ejemplo, cuando yo defino qué es un huayno, voy a sentar ciertas categorías como correctas y otras como no. Entonces, de repente, a alguien se le ocurre meterle batería al huayno, va a decir, no, eso ya no es huayno. Entonces, toda forma de
caracterización conlleva ya cierta normatización. Esto es necesario, el mundo funciona así, nosotros paramos, vivimos reduciendo complejidad, obviando información para poder concentrarnos en la información que nos interesa. El asunto es cuando esto nos lleva a tener actitudes excluyentes, discriminatorias. Entonces, hay que tener esa conciencia de que es necesario reducir complejidad, pero que son momentos solamente funcionales, ¿no? Y que no tienen que ser normativos. También hablas en el libro de algo que me interesa mucho, que es esto de saber de música. No sé si en Perú, pero aquí se usa mucho, por ejemplo, una frase que cuando alguien no sabe de algo, que dice toca de oído. Sí. ¿No? Tal toca de oído sobre tal tema que, bueno, se supone que no lo domina. Y sabemos lo difícil que es tocar de oído. O sea, no sé si difícil, pero tiene una complejidad similar a la de manejar la lectura, ¿no? Estaría como instalado que el saber está vinculado a la alfabetización musical, o a un círculo específico. Sí, yo, como digo en el libro, conozco realmente personas que son capaces de tocar de memoria las variaciones de Goldberg, de Bach. Yo no podría. Sin embargo, conozco excelentes músicos que uno le quita la partitura y no toca ni una nota. Pueden tocar. ¿No? Entonces, son diferentes formas de aprender música y son diferentes formas de vivir la música. Y todas son válidas, yo creo, ¿no? Pero a mí lo que me interesa, y aprovechando además que esto lo van a ver personas, es que la gente entienda de que hay diferentes tipos de saberes musicales. Todos sabemos de música, pero sabemos de maneras diferentes, ¿no? La gente reconoce si una melodía está bien o está mal, o si está afinado o desafinado. Es como todos tenemos una noción del gusto para las comidas, por decirlo, ¿no? Todos sabemos de música y no solamente los especialistas pueden hablar de música, sino todo el mundo tiene derecho a hablar de música, ¿no? Lo que no tenemos derecho es a pensar que nuestra visión de la música es mejor que las otras. Claro, sí, cuando aparece el valor ahí. Exacto. Creo que él plantea ciertas alternativas a pensamientos muy instalados sobre las músicas o sobre la música. Y la música es por naturaleza popular, en el sentido de que le pertenece a mucha gente y bueno, abre una posibilidad de repensarla. El mismo libro está pensado para un público que no es académico, ¿no? Es un libro que está pensado para que lo lea cualquier persona. No, es un lenguaje muy coloquial, entonces me parece que un gran error de la academia es justamente enquistarse en una torre de marfil y no llegar a los sectores populares, que es realmente a quienes deberíamos llegar y distribuir conocimiento. Y hablaste de Chalena Vázquez y hay otra personalidad muy importante en tu historia que es Arguedas. Quisiera que me hables un poquito de... Bueno, José María Arguedas es un escritor peruano, etnólogo y además novelista, de una familia de hacendados, además blanco, ¿no? La madre muere y el padre lo manda a vivir se vuelve a casar y el padre o la madrastra lo manda a vivir con los indígenas, ¿no? Entonces él se cría en un ambiente indígena y conocía muy bien el quechua, hablaba muy bien el quechua, entonces él nos da una visión del Perú completamente inédita para la mayoría de la intelectualidad peruana. Vos decís que es tu paradigma, Arguedas. A mí me gusta mucho su literatura, me encanta la producción intelectual que él ha hecho y sin embargo siempre he sido muy crítico con él, he trabajado mucho las estrategias de
las estrategias retóricas que él utilizaba para legitimarse como etnólogo, ¿no? Entonces, pienso que la gran simpatía no puede volverse en una posición acrítica, pero yo creo que Arguedas aportó mucho al desarrollo de un pensamiento peruano pluralista, un pensamiento tolerante, ¿no? Entonces, yo enarbolo esas banderas de Arguedas, ¿no? En aras de la comunicación intercultural al interior del país. Y en tu visión del Perú y este vínculo con Arguedas y con esta visión, ¿cómo juega tu vida en Alemania? ¿Sí? ¿Modificó eso alguna mirada sobre estas cuestiones? Y me imagino que sí, me imagino que sí, porque de todas maneras uno vive fuera del país, vive otra dinámica, tiene contacto con otras visiones. Por ejemplo, yo creo que una de las cosas que marca la diferencia con mi libro, la mayoría de la producción musicológica peruana, es que yo no solo hablo del Perú ni de América Latina, sino que el libro tiene muchos ejemplos de Asia, de Oceanía, de África. Somos muy endógamos en el Perú, vivimos hablando sobre el Perú y muy encerrados en los problemas peruanos. Salir y estar en Europa y tener una carrera académica fuera del Perú me ha permitido asesorar tesis sobre música de Angola o música de Cabo Verde o música, qué sé yo, de la China. Entonces esto nos da una visión diferente del mundo y yo creo que de todas maneras uno cambia, aunque yo siempre tomé mucho también las ideas de José Carlos Mariátegui, un pensador peruano de principios del siglo XX, que él decía, tenemos la obligación de pensar lo nacional, pero tenemos la obligación de pensar que Perú está en el mundo, o sea, ver... De insertarte. Sí, o sea, la historia global. Y me parece que es algo que es muy importante, ¿no? Que se descuida mucho a veces en el Perú y en América Latina, somos muy autorreferenciales. El otro día, por ejemplo, escuchaba los comentarios a una ponencia y eran, bueno, en mi país pasa tal cosa, en mi país pasa tal otra. Y yo decía, bueno, claro, es lo que conocemos, pero también hay que mirar afuera, es muy importante mirar afuera. No para copiar, sino para saber qué se está haciendo, porque los de afuera también nos miran. Entonces hay que tomar un poco de distancia, ¿no? Me parece que... ¿Nos miran? Nos miran no como quisiéramos nosotros, pero por supuesto siempre hay una mirada desde afuera, ¿no? Y yo pienso que es importante distanciarse y tratar de mirar lo propio desde una visión un poco ajena, ¿no? Y hacia Latinoamérica, me quedé pensando en tu historia sobre el charango y estas cuestiones a quién le corresponde el nacimiento del charango. Hace poco estuve en Uruguay y llego a una plaza y dice, aquí nació Gardel, ¿no? Claro. Que es la otra controversia que hay, ¿no? ¿A quién le pertenece Gardel? ¿A quién le pertenece el charango? ¿A quién le pertenece el huayno? O sea, es como que pareciera que siempre tenemos que estar en estas pujas, ¿no? Sí. O quizás es como una inconsciencia de que en realidad los países tuvieron una concreción limítrofe posterior al nacimiento de todo esto, que es lo que comentaste ayer. Sí, bueno, en el caso del charango, por ejemplo, sí, ¿no? Yo pienso que el charango, antes que ser peruano o boliviano, fue andino, ¿no? Claro. Entonces, pertenece a la región andina. Entonces, tratar de dividirlo entre Perú y Bolivia es parte de un proyecto nacionalista que no tiene nada que ver con la música, ¿no? Entonces, habría que diferenciar esas cosas. Lo mismo con el tango, ¿no? Son lenguajes que van y vienen. Sí, ¿no? Como de regiones, sí, o a lo mejor no el tango, la música rioplatense, sí, por supuesto. Va más allá de Buenos Aires y lo mismo Uruguay, la chilena, que es la cueca, ¿no? Durante muchos años se tocaba en el Perú, ¿no? Y después de la guerra con Chile se le cambió el nombre
porque la cueca chilena, que se le llamaba la chilena, hoy en día se llama marinera en el Perú, y en homenaje a Miguel Grau, que fue un héroe de la guerra con Chile. Entonces vemos cómo el Estado interviene, ¿no? Y dice, no podemos llamar a un género popular en el Perú chilena porque los chilenos nos ganaron la guerra, ¿no? Son cosas absurdas, Claro, ¿no? Pero sí. suceden, y lo que hay que tomar conciencia es de que esas fronteras son posteriores a años de historia que nos unen. Ajá. Y de hecho hay cosas en el pasado que nos desunen, pero hay que mirar hacia el futuro y ver lo que nos une nuevamente. Como si se pudiera caracterizar una música andina, por ejemplo, Claro. y no Claro. específica de Perú o de Bolivia. Y digamos que sobre el cierre de este libro planteas un poco esta cuestión humanista que te interesa subrayar, ¿no? Como un servicio de la etnomusicología a esta mirada. Ujú. Bueno, mayormente los etnomusicólogos son pagados por los estados, ¿no? Los estados administran el dinero de los contribuyentes, ¿no? Entonces, en verdad, los que nos están pagando son los contribuyentes. La sociedad nos financia. Yo pienso que lo mínimo que podemos hacer como intelectuales es devolverle algo a la comunidad que nos está financiando. Esto no quiere decir que nosotros nos condicionemos a lo que quiere la comunidad, pero sí tiene que haber una distribución de conocimiento. Yo creo que las ciencias cometen un gran error a menudo, es de enquistarse en círculos cerrados y tener miedo de lo popular, de lo masivo, ¿no? En Alemania, por ejemplo, muchos colegas me dicen, pero ¿por qué escribes libros de divulgación? Esas cosas son negativas para tu carrera. O sea, hay una idea de que ser popular es algo negativo, ¿no? Y a mí me interesa llegar a la gente, quiero que la gente cambie de pensamiento, entonces quiero hablar en un lenguaje que la gente me entienda, ¿verdad? Yo creo que tiene que ver mucho con el papel que le adjudicamos a los intelectuales en nuestras sociedades, y hay que repensar ese papel. Pierre Bourdieu lo pone muy claro cuando él dice que un intelectual tiene que ser orgánico, tiene que ser parte de la sociedad, porque es imposible no posicionarse en la sociedad y no ser parte de los problemas que tiene la sociedad en que vivimos, ¿no? Hay cosas que nos interpelan, hay una serie de situaciones en las cuales no podemos callar. Yo estoy trabajando actualmente, por ejemplo, sobre música en el norte del Perú, una región agropecuaria con una gran penetración de empresas mineras que extraen oro a través del sistema de drenaje. Esa agua que drena la tierra, que se va excavando, es lavada con azufre, ¿no? El azufre se queda en la tierra, en el agua, y vuelve a la tierra. Esa tierra queda contaminada, contaminan las plantas las comen los animales, Sí, claro. se contaminan los animales, los humanos comen los animales, se contaminan los humanos. Es imposible trabajar sobre Cajamarca sin mencionar el conflicto social que está viviendo esa Claro, zona es ineludible. con la extracción del oro, ¿no? Entonces me parece que ahí hay todo un tema, ¿no? No se puede uno no posicionar, siempre hay que tomar posición, que es una cosa personal. O sea, yo no digo de que haya que ponerse de parte de los campesinos, de parte de las transnacionales mineras o de parte del Estado. Eso lo decide cada uno, pero es imposible no posicionarse, porque, por ejemplo, el que vaya y obvia todo este conflicto social, de alguna manera se está posicionando, evidentemente. Claro, sí, ¿no? seguro. Está apoyando Seguro. cierto tipo Esa de... es una decisión. Claro, sí. ¿no? Entonces, Invisibilizar es una decisión. exactamente. Entonces me parece que es importante tomar conciencia de que tenemos que tomar posición y hacerla explícita, que es lo que a veces tratamos de evitar en aras de la neutralidad. De la objetividad y o la objetividad, neutralidad. que son dos mitos, en verdad. Claro, ¿no? utopías. Claro. Y hay algo que decís en relación a Arguedas también, que te gustaría ser el otro. Esto también como un personaje de una novela de él, y esto me parece que tiene que ver con una empatía hacia la comprensión del otro, que me parece que es lo que aboga Sí. tu trabajo, ¿no?
En la novela El zorro de arriba y El zorro de abajo, que es una novela póstuma de Arguedas, Arguedas se suicida y no termina la novela. En los últimos capítulos de la novela él como que no llega a desarrollar el final y entonces escribe una introducción donde anuncia su suicidio y luego se suicida, ¿no? Hay una parte muy interesante en que él describe a un norteamericano que se va a vivir al Perú, Maxwell, y Maxwell aprende a tocar charango, y Maxwell está viendo a un indígena tocando charango y cuando lo ve él dice, yo quiero ser él. A mí me parece una cosa muy bonita, Sí, ¿no? es Así, muy hermoso. y en verdad aprende a tocar el charango al final de la novela y es aceptado entre los músicos como un charanguista porque aprende a tocarlo bien, ¿no? Entonces decía, bueno, ese modelo que propone Arguedas de casi un suicidio cultural me pareció muy interesante, ¿no? Seguro. Es muy, sugerente para aprender de los otros. Bueno, Julio, muchas gracias. Gracias por estar acá. Muchas gracias también.